Hola amigos, colegas del vino y curiosos de este líquido tan maravilloso. Bienvenidos a Hogar de Vinos, un proyecto creado por José Pradillo para conocer el vino un poco mejor. Y hoy queremos dedicar este episodio a Nazaret Padilla, amiga y seguidora del canal, además de profesional del mundo del vino. Nos pidió si podíamos hacer un vídeo sobre el vino de misa utilizado por la Iglesia, y espero poder complacerla. En la descripción os dejaré el enlace de su canal para que la podáis seguir. Y es un tema, la verdad, fascinante, porque tiene mucha más miga de la que parece. Muchísima más. De hecho, para arrancar esta inmersión de hoy, quiero que nos imaginemos una escena concreta. A ver, poned la mente en Estados Unidos, década de 1920. Ah, la ley seca. Época complicada para el sector. Complicadísima. En plena ley seca, el alcohol está terminantemente prohibido. O sea, destilerías cerradas, calles llenas de contrabandistas, la policía vigilando cada rincón. Sí, el panorama habitual de las películas de gángsters. Tal cual. Pero fíjate, resulta que en las tiendas de ultramarinos se vende de forma completamente legal un producto alucinante, un bloque sólido de mosto de uva deshidratado. Los famosos ladrillos de vino. Los ladrillos de vino, qué maravilla de triquiñuela legal. Es que es brutal, porque lo mejor de todo era la etiqueta. Las instrucciones, que estaban totalmente aprobadas por la ley, decían explícitamente algo así como peligro. Por favor, no disuelva este ladrillo en agua y no lo deje reposar en un armario oscuro durante 20 días. Porque si lo hace, se convertirá en vino ilegal. Claro. O sea, te estaban dando la receta exacta de cómo cometer un delito, pero disfrazada de advertencia gubernamental. Exacto. Y lo que nos lleva a preguntarnos hoy, ¿alguna vez os habéis parado a pensar por qué el vino de misa, que es algo que parece inmutable y estático, fue literalmente el salvavidas de la industria vinícola mundial? Es que, sin saberlo, la institución religiosa más estricta del mundo actuó como la primera gran agencia de control de calidad alimentaria de la historia. Totalmente. Hoy vamos a descubrir cómo una receta milenaria dictada por el Vaticano sobrevivió a la caída de imperios, a plagas mortales y a la mismísima ley seca, creando rabinos falsos. Todo por mantener intacta la materia de la Eucaristía. Pero antes de continuar, un pequeño favor. Suscribiros a nuestro canal de YouTube y compartir este contenido. Es un gesto simple que a ti no te cuesta nada, pero que a nosotros nos impulsa para seguir creando material interesante y poder llegar a más personas que, como tú, aman el mundo del vino. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales y escuchar nuestros podcasts en tu plataforma favorita. Buscadnos siempre como Hogar de Vinos o en Facebook como José Pradillo. Coge tu copa y ponte cómodo porque el aprendizaje empieza ahora mismo. Bueno, para entender de verdad el peso de toda esta historia, tenemos que viajar bastante atrás, al siglo I, concretamente a la Judea herodiana. Un contexto histórico muy particular para la viticultura. Sí, porque, a ver, cuando uno piensa en la Última Cena, claro, estamos muy condicionados por siglos de arte renacentista. ¿Te imaginas una copa de cristal tallado con un vino tinto, limpio, brillante, no sé, quizá un merlot elegante o un rioja moderno? Ya, la típica imagen de museo. Exacto. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos, como las vasijas que encontraron en la fortaleza de Masada, nos pintan un cuadro a nivel químico y sensorial que es radicalmente distinto. Radicalmente distinto, desde luego. Si analizamos cómo se vinificaba en la antigüedad clásica, nos encontramos con un proceso de maceración universal, muy bruto. Muy diferente a lo de hoy, claro. Mucho. Hoy en día, la enología moderna separa rápidamente los ollejos, o sea, las pieles de la uva, para obtener vinos blancos limpios o para controlar la astringencia en los tintos. Lógico, buscas finura. Pero en el siglo I no, ¿eh? Todo fermentaba junto en unos recipientes gigantes. Pieles, semillas, pulpa, todo formaba una masa densa y las levaduras salvajes hacían ahí su trabajo. En lo que los romanos llamaban dolia, ¿verdad? Esas ánforas enormes de arcilla. Exacto, unas ánforas de arcilla porosa que enterraban en el suelo para mantener un poco la temperatura. Y aquí viene un detalle que a mí siempre me deja perpleja. Como la arcilla es porosa, el oxígeno entraba y te arruinaba el vino. En cuestión de semanas. Te lo convertía en vinagre. Claro, la oxidación era el gran enemigo. ¿Y qué hacían para evitarlo? Pues sellaban las ánforas con resina de pino, con brea o incluso con yeso. Ostras, imagínate el perfil organoléptico de eso. Es que estamos hablando de un líquido oxidativo,
espeso, con un sabor furtísimo a savia de árbol y una carga de taninos que, vamos, te dejaba la boca seca como un desierto de áspera. Sí, consumirlo puro en esa época se consideraba de bárbaros, literal. Las fuentes históricas documentan que lo habitual y lo civilizado era diluirlo. Y con unas proporciones alucinantes, ojo. Sí, hablamos de desde una parte de vino por 3 de agua, hasta cosas extremas como una gota de vino por 20 de agua. Pero a ver, esto al principio no se hacía por ningún capricho litúrgico o místico, era pura supervivencia sanitaria. Totalmente. El agua en la antigüedad era un nido de bacterias mortales. Beber agua sola era jugar a la ruleta rusa con la disentería. Claro. Entonces, añadir aquel vino tan alcohólico y denso era la única manera empírica de potabilizar el agua para no morir en el intento. Tal cual. Fue una medida de salud pública básica. Pero lo fascinante aquí es cómo la Iglesia toma ese gesto tan mundano y tan pragmático y lo acaba elevando a la categoría de dogma inamovible. Es una transición poética preciosa, la verdad. Sí, porque con el paso de los siglos, esa gota de agua que el sacerdote añade al cáliz de vino dejó de ser un simple desinfectante. Pasó a ser un símbolo teológico profundo. Exacto. Representa la unión inseparable de la naturaleza humana y la divina en la figura de Cristo, y también el agua y la sangre que emanaron de su costado en la cruz. De la higiene básica al misterio divino, fíjate. Pero claro, la antigüedad clásica llega a su fin, cae el Imperio Romano de Occidente. Y todo se va al traste. Literal. Las calzadas dejan de ser seguras, las redes comerciales colapsan por completo y Europa se hunde en una época de caos y pillaje. Una edad oscura para el vino también. Totalmente. Y si no llega a ser por una institución bastante peculiar, el cultivo de la vid podría haber retrocedido milenios. Te refieres a los monjes, claro. Me refiero a los monjes. En la Edad Media, los monasterios eran como islas fortificadas de conocimiento. Cuando San Benito de Nursia establece la orden benedictina, redacta su famosísima regla, ora et labora. Reza y trabaja. Eso es. Y para estas comunidades, garantizar un suministro constante y sobre todo impecable de vino para la misa diaria no era una simple actividad agrícola. No, era una urgencia espiritual ineludible. O sea, si no hay vino, no hay sacramento. Y si no hay sacramento, la comunidad falla en su misión principal ante Dios. Y aquí es donde llega la parte que me parece más irónica de toda esta historia. A ver, cuéntame. Pues que hoy en día, cuando cualquier aficionado al vino escucha hablar de terroir, del terruño, o de parcelas exclusivas delimitadas por muros de piedra en la Borgoña. Los famosos close. Exacto, los close. Pues uno inevitablemente piensa en marketing, ¿verdad? Claro, se asocia con el esnobismo de la industria actual. Piensas, bueno, esto es una estrategia brillante para cobrarme cientos o miles de euros por una botella de Romanès San Vivant. Sí, suena a excusa para inflar el precio. Pues la realidad es que fueron los monjes cistercienses quienes inventaron este concepto tan elitista. Y no lo hicieron para forrarse, evidentemente. Que va, lo hicieron movidos por una obsesión casi maniática de ofrecerle a Dios el producto más premium, más puro y perfecto posible. Es una paradoja histórica maravillosa. Estos monjes cistercienses en abadías como la de Citeaux se convirtieron sin saberlo en los primeros edafólogos empíricos. Científicos con hábito. Tal cual. Observaron que 2 parcelas de tierra, que igual estaban separadas apenas por un sendero de 1 metro, producían vinos con perfiles de sabor y aromas completamente diferentes. Ostras, es que se daban cuenta de todo. Y ante esa evidencia, ¿qué hicieron? Pues empezaron a probar la tierra, literalmente a saborear el suelo, a masticar la tierra para cartografiar los viñedos. ¡Qué locura! El ejemplo monumental que mencionabas, la Abadía de San Vivant, delimitó meticulosamente lo que hoy conocemos como ese legendario Gran Cru en Borgoña. Solo por la búsqueda de la perfección divina mediante la viticultura de precisión. Es que es alucinante. Y no solo en el campo, también en la bodega. Claro, perfeccionaron las técnicas de extracción. Sí, se dieron cuenta de que pisar la uva a lo bruto como se hacía antes generaba vinos muy amargos porque rompían las pepitas. Liberando unos taninos verdes muy desagradables. Exacto. Así que diseñaron unas prensas masivas de madera para extraer el mosto con una suavidad extrema. Y fueron ellos quienes identificaron y seleccionaron variedades que hoy son la auténtica realeza del vino. La Pinot Noir, la Chardonnay. Eso es. Y ojo, que su influencia no se quedó solo en Europa. Ah, claro, el salto al Nuevo Mundo. Efectivamente. Cuando llega la era de la exploración,
los jesuitas y los franciscanos se embarcan hacia América con sarmientos de vid bajo el brazo. La famosa uva de la misión. La misma. La plantaron desde Chile y Argentina hasta llegar a la Alta California, y el único propósito inicial de cruzar el océano con esas plantas era asegurar el vino de misa en la frontera de lo desconocido. Y al hacerlo, pues, sentaron los cimientos de toda la industria vinícola del continente americano. Fíjate qué repercusión. ¡Brutal! Además, como tenían que lograr que el vino soportara esas travesías oceánicas tan largas sin pudrirse, perfeccionaron las técnicas de destilación. Creando aguardientes, ¿no? Exacto, creaban aguardientes que luego utilizaban para estabilizar el vino de las misiones y que aguantase los viajes. Vale, pues pongamos todo esto en perspectiva. Si los monjes inventaron toda esta tecnología para proteger el vino y hacerlo cada vez mejor, me surge una duda razonable. Dispara. A ver, hecha la ley, hecha la trampa. A día de hoy, ¿cómo narices se asegura el Vaticano de que ninguna bodega comercial abarate costes añadiendo químicos o haciendo trampas con la receta? Buena pregunta. Ahí entra en juego el derecho canónico. Porque estamos hablando de normas legales serias de la Iglesia. Muy serias. De hecho, el rigor jurídico del Código de Derecho Canónico dejaría en evidencia a muchas de las denominaciones de origen más prestigiosas que tenemos hoy en el mundo. ¡Qué barbaridad! Es que la teología que hay detrás de la Eucaristía exige lo que podríamos llamar una certeza ontológica absoluta. Espera, vamos a desgranar esto un poco porque suena muy denso. ¿Qué significa exactamente certeza ontológica en este contexto? Pues, a ver. Se refiere a que la Iglesia necesita estar segura de que el líquido está biológicamente vivo para tener validez. Exactamente eso. La sustancia debe conservar la esencia inalterada de lo que la naturaleza y el ser humano han creado juntos, sin falsificaciones. O sea, nada de química industrial. Nada. El Canón 924, en su párrafo 3, lo dictamina con una claridad implacable. Dice que el vino debe ser natural, del fruto de la vid, y no corrompido. A ver, suena muy poético, pero en términos químicos esto es una camisa de fuerza tremenda para un enólogo. Sí, te limita muchísimo las herramientas en la bodega. ¿Significa que está terminantemente prohibida la chaptalización? 0 azúcar añadido. Exacto. No puedes añadir azúcar de remolacha al mosto para aumentar artificialmente el grado alcohólico, que es una práctica súper común en latitudes más frías donde la uva no madura tanto. Ni saborizantes ni colorantes artificiales. Nada. Y el término no corrompido es la clave de todo. Si el vino ha sufrido una certificación total, vamos, si se ha picado hasta convertirse en vinagre... ¿Pierde su condición de vino? Ya no es materia válida para el sacramento. Claro, el sacerdote no puede consagrar el aliño de una ensalada. Bueno, perdería su naturaleza intrínseca, claro. Pero ojo, que el legislador eclesiástico tampoco vive en las nubes, ¿eh? No es ajeno a la realidad de la microbiología. Hay un cierto pragmatismo, ¿no? Bastante pragmatismo, sí. Fíjate en lo que ocurre con los sulfitos. Ah, el eterno debate de los sulfitos. Pues hubo un debate histórico enorme en el Vaticano al respecto. Al final, el Santo Oficio resolvió que el uso de dióxido de azufre sí es lícito, pero por pura y estricta necesidad de conservación. Claro, porque sin una mínima cantidad de sulfitos, un vino natural se te oxida y se echa a perder en semanas. Y eso pondría en peligro la misma celebración de la misa, sobre todo en parroquias rurales pequeñas que compran para varios meses. Ya, pragmatismo al servicio del dogma. Entendido. ¿Y qué pasa con la fortificación? Porque hay vinos de misa que son potentes. Está permitida, pero con condiciones muy restrictivas. A ver. Solo puedes añadir alcohol puro si ha sido destilado de la propia uva, lo que en latín llaman ex genime vitis. O sea, nada de alcohol de cereales ni cosas raras. Nada. Y además este alcohol de uva debe añadirse durante la fase de fermentación para detenerla, y el producto final nunca puede superar el 18% de volumen. Vale. Incluso permiten aplicar tratamientos térmicos de hasta 65 grados centígrados para estabilizarlo bacteriológicamente. Bueno, pues con estas reglas tan estrictas sobre el alcohol, se plantea una duda que seguro que muchos de los que nos escuchan tienen ahora mismo en mente. A ver qué se te ocurre. Pues, ¿qué pasa con los sacerdotes que son alcohólicos severos en rehabilitación? ¿O los que tienen una intolerancia médica grave al alcohol? ¿Qué pasa? ¿Se quedan sin comulgar y no pueden dar misa? Pues fíjate, esa ha sido una de las cuestiones pastorales más delicadas a las que se ha enfrentado la Iglesia en las últimas décadas. ¿Normal? ¿Es un problema humano real? Llegó en el año 2003. La aprobó la Congregación para la Doctrina de la Fe y es una auténtica maravilla de precisión técnica. Se llama el uso del mostum. Del mosto, vaya. Pero no me vas a decir que es un mosto cualquiera de Brick.
En absoluto. El mostum eclesiástico es jugo de uva que ya ha iniciado su proceso de fermentación. Ojo a eso, ha iniciado. Sí, pero cuya actividad ha sido suspendida artificialmente en las etapas iniciales, habitualmente mediante procesos físicos como la congelación o el filtrado de muy alta densidad. Vale, para visualizarlo mejor. O sea, pensemos en la fermentación como un festín microscópico. Las levaduras están comiendo el azúcar natural de la uva y sudan alcohol. Muy gráfica la imagen, sí. Pues crear mustum es como presionar el botón de pausa justo cuando las levaduras han dado el primer bocado. Exactamente. Mantienes la vida biológica latente, pero el resultado es un líquido con un nivel de alcohol residual prácticamente indetectable, cercano al 0%. Así no embriaga. Y un detalle que me parece crucial recalcar. Jamás puede ser un simple jugo de uva pasteurizado de los que compras en el supermercado. Jamás. Eso está totalmente prohibido. Porque al hervir el líquido durante la pasteurización industrial, aniquilas todos los microorganismos. Claro. Desde la perspectiva canónica, ese choque térmico extremo asesina el potencial evolutivo del líquido. Ya no tiene esa vida biológica de la que hablábamos. O sea, el nivel de exigencia es fascinante. Es que para la jurisdicción de la Iglesia, esa vitalidad latente en el líquido es el soporte material indispensable para que se produzca el misterio eucarístico. Un zumo esterilizado carece de esa dimensión dinámica. Queda clarísimo que la ley es universal e inflexible en su base. Pero claro, el papel lo aguanta todo. Ya, luego está la realidad del día a día. Exacto, porque si tú asistes a una misa en España y a la semana siguiente viajas y entras a una iglesia en Rusia o en Grecia, el líquido que ves en el cáliz es radicalmente diferente. Completamente distinto. Las condiciones geográficas y las divisiones históricas han ido moldeando la receta final en cada país. Así que, ¿qué te parece si empezamos analizando el pragmatismo absoluto del panorama español? Me parece perfecto, porque España ha sido históricamente una de las grandes potencias mundiales en la producción de vino litúrgico. Y el caso más paradigmático, fíjate, es el de las bodegas de Müller, que se fundaron en Tarragona a mediados del siglo XIX. Sí alcanzaron un estatus tan elevado que fueron proveedores pontificios de forma ininterrumpida hasta los años del Concilio Vaticano II. Y su enfoque es la demostración perfecta de practicidad ibérica. Ellos elaboran un vino licoroso, blanco o ligeramente ambarino, utilizando variedades como la garnacha blanca y la macabeo. Y cualquiera que no conozca la historia pensaría, bueno, el color blanco responderá a un profundo tratado de teología que prohíbe usar el color rojo, ¿no? Pues resulta que no. Resulta que se hace blanco pura y exclusivamente para no manchar los manteles del altar. Pura logística de sacristía. Tal cual. Quitar manchas crónicas de vino tinto oscuro sobre unos purificadores finísimos de lino blanco día tras día es una auténtica pesadilla para las monjas o los encargados de la parroquia. Así que el vino blanco solucionó el problema de raíz. Es una solución de una elegancia práctica indudable, la verdad. Y además, desde el punto de vista enológico, este tipo de vino se somete a una sobremaduración de la uva en la propia cepa. Y luego a un envejecimiento en soleras estáticas, ¿no? Eso es. Y esto genera un perfil muy oxidativo, con notas a frutos secos, que te garantiza una estabilidad monumental a botella abierta. Te puede durar meses en la sacristía. Claro, no se les echa a perder. Pero ojo, que si nos trasladamos al sur de Italia, a lugares como Sicilia, el paradigma cambia drásticamente. Sí, allí, bodegas históricas como Cantine Vinci o Martínez producen unos vinos litúrgicos extraordinariamente corpulentos. Del estilo Marsala, elaborados con uvas Grillo o Inzolia. Vinos densos que rondan tranquilamente los 16 grados de alcohol. ¿Y sabes la razón detrás de esta potencia? Esto es porque el sacerdote, durante la ceremonia, a veces solo dispone de tiempo para ingerir un sorbo minúsculo. Así es. Entonces, ese pequeño trago debe tener tal potencia aromática y gustativa que deje claro en el paladar la nobleza absoluta de lo que se está consumiendo. Necesitan que impacte. Totalmente. Y si miramos hacia Francia, nos encontramos proyectos contemporáneos como la Abadía Sainte-Madeleine du Barox. Que son prodigios de la química natural. Unos prodigios elaboran vinos que alcanzan tal grado de fortificación natural durante la fermentación que no necesitan que se les añadan sulfitos comerciales. O sea, que pueden permanecer abiertos en la credencia del altar durante semanas sin picarse y de forma totalmente natural. Exacto.
Pero bueno, si nos asomamos al mundo cristiano oriental, ahí comprobamos cómo la misma herencia se interpreta desde prismas diametralmente opuestos. La Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, rechaza de plano este pragmatismo occidental de usar vino blanco. Para la teología oriental, el simbolismo visual prevalece sobre la limpieza de los manteles. Les da igual lavar más. El vino representa la sangre y, por tanto, debe ser intensamente rojo. Una fidelidad estética total. Rojo oscuro, casi negro a veces. En Rusia, por ejemplo, utilizan el célebre Kagor, y la historia de este vino es curiosísima. A ver. El nombre proviene de la región francesa de Cahors, Ah, mira. pues resulta que el zar Pedro el Grande probó este vino galo, que estaba elaborado con la potente uva Malbec, y quedó tan fascinado por su opacidad y su estructura que decidió importarlo masivamente a Rusia. Y claro, la Iglesia Ortodoxa rusa lo adoptó de inmediato para la liturgia. De inmediato. Y el método ruso actual, fíjate, implica calentar el mosto junto con los ollejos, para extraer hasta la ultimísima molécula de color, Madre mía, una extracción al límite. resultando en un vino súper denso, muy dulce, que casi te recuerda al chocolate oscuro al probarlo. ¡Qué barbaridad! Y luego está el caso de Grecia, que utilizan un vino llamado Nama. Uf, el nama griego. Eso es un portento de la ingeniería litúrgica frente a un reto físico extremo de su rito. Sí, sí, porque en el rito bizantino, justo después de la consagración, existe un momento muy específico llamado Theon. Y en este paso, el celebrante vierte agua literalmente hirviendo directamente dentro del cáliz de vino. Un acto que simboliza el fervor incandescente del Espíritu Santo. Claro, el simbolismo es precioso. Sí, sí, pero claro, a nivel físico, si tú le añades agua hirviendo a un vino convencional de unos 14 grados y de textura ligera, el resultado es desastroso. Un desastre absoluto. Es que se te evaporan los aromas, el alcohol se esfuma en segundos y te queda un líquido tibio con sabor a sopa aguada. Intragable. Por eso, para sobrevivir a ese choque térmico brutal, el nama se elabora pacificando las uvas al sol. Deshidratándolas, vamos. Eso es. Al deshidratarlas, concentran tantísimo azúcar y tantísima estructura que el vino resultante es espeso como un jarabe. Así que mantiene intacta su esencia a pesar de echarle el agua hirviendo. Es que es fascinante cómo adaptan la viticultura a la teología. Y fíjate, esta devoción por preservar el vino contrasta muchísimo con la gran crisis que provocó el movimiento protestante de la templanza en Estados Unidos. Ah, el siglo XIX en Norteamérica. ¡Qué época tan convulsa! Para estos grupos puritanos, el alcohol había dejado de verse como un don de la creación. Pasó a considerarse una plaga social absoluta. Y ahí es donde entra en escena una figura clave, Thomas Welch. El famoso dentista. Dentista, metodista y firme defensor de la abstinencia total. Resulta que Welch se entera de los recientes descubrimientos del científico francés Louis Pasteur sobre cómo eliminar bacterias mediante el calor. La pasteurización. Exacto. Y en el año 1869 decide aplicar esto y hervir mosto de uva fresco. Logra crear el primer jugo estéril que no fermenta con el paso de los días. Lo embotelló y lo empezó a comercializar como vino no fermentado para las iglesias. Un marketing brillante para su época. Pero claro, esto generó una fractura litúrgica enorme. Un cisma en toda regla, porque mientras los católicos, luteranos y anglicanos mantuvieron su vino alcohólico apoyándose en la tradición teológica, las denominaciones evangélicas abrazaron con entusiasmo el zumo pasteurizado de Welch. Y ese episodio en Norteamérica nos conduce de forma muy natural a la etapa más asombrosa de toda esta historia. Los momentos de supervivencia extrema, cuando este producto milenario estuvo a punto de desaparecer de la faz de la Tierra. Supervivencias que, fíjate, dependieron de resquicios legales verdaderamente inverosímiles. La primera gran amenaza fue puramente biológica. A finales del siglo XIX, un insecto microscópico, la temida filoxera, devoró los sistemas de raíces de casi todos los viñedos europeos. Fue un apocalipsis agrícola sin exagerar. Desde la perspectiva de la Iglesia, el pánico fue absoluto. O sea, sin uvas sanas no había materia para el sacramento a nivel global. Y las autoridades vaticanas tuvieron que intervenir de urgencia. Tuvieron que aprobar, aunque con enormes reticencias iniciales, que las nobles vides europeas fuesen injertadas sobre raíces de plantas americanas híbridas. Que resultaron ser inmunes al ataque del parásito. Fue una concesión biológica dictada pura y duramente por la necesidad de supervivencia.
Pero claro, luego vino la segunda gran crisis, que no tuvo patas ni antenas. Fue un mandato legislativo estricto. La ya mencionada Ley Seca, o Ley Volstad, en Estados Unidos. Entre 1920 y 1933. Y lo verdaderamente insólito es cómo la excepción que se concedió al vino sacramental permitió que toda una industria sobreviviera al cierre. Fue un salvavidas colosal. Bodegas pioneras del Valle de Napa, como Beaulieu Vineyard, evitaron la quiebra transformándose en proveedores exclusivos de la iglesia. Adoptando nombres rimbombantes como la Casa de los Vinos de Altar, claro. Sí, pero es que los registros de la época son tragicómicos. En apenas 2 años de ley seca, la demanda de vino con fines supuestamente religiosos en el país se disparó en 800.000 galones. 800.000 galones, madre mía. Milagrosamente, un fervor inusitado invadió a la población estadounidense. Brotaron parroquias fantasma de la noche a la mañana y aparecieron decenas de individuos haciéndose pasar por rabinos. Los famosos rabinos falsos, sí. Todo con el único propósito de obtener las ansiadas licencias federales de alcohol. Es que la inventiva humana frente a la prohibición siempre encuentra un camino. Lo que nos devuelve, claro, a esos famosos ladrillos de vino concentrado que comentábamos al principio del programa. ¡Qué genialidad! Vendían la materia prima empaquetando la fórmula de la fermentación bajo la apariencia de una estricta advertencia gubernamental. Es la aplicación más brillante de la psicología inversa en toda la historia del comercio clandestino. Por favor, no lo mezcle con agua que se hace vino. Maravilloso. Y mientras todas estas turbulencias acudían al mundo, en la cúpula del Vaticano, la relación con el vino se mantenía firme y súper sofisticada. Totalmente. Fíjate que durante el Renacimiento, el Papa Pablo III creó lo que podríamos considerar el primer gran banco de vinos institucionales de la historia. ¿Ah, sí? Sí, contratando a un catador especializado solo para catalogar añadas de élite para el Vaticano. ¡Ostras! E incluso antes, cuando la sede papal se trasladó a Francia en el siglo XIV, sentaron las bases de una de las zonas vinícolas más afamadas del planeta. Que aún hoy lleva su huella en el nombre. Ojo, hoy en día el mismísimo Papa Francisco supervisa el cultivo de 2 hectáreas de Cabernet Sauvignon en las colinas de las Villas Pontificias de Castel Gandolfo. Aunque, claro, no buscan competir en el mercado con eso. No, es para proveer a las nunciaturas y mantener vivo ese simbolismo milenario del Papa como el primer trabajador de la viña. Bueno, y antes de cerrar, creo que resulta muy ilustrativo mencionar algunos detalles periféricos que demuestran la profunda capilaridad del vino en nuestra cultura occidental. A ver, cuéntanos. Pues, por ejemplo, durante los oscuros siglos medievales, los excedentes de las producciones monásticas no se desperdiciaban en absoluto. Normal, valían oro. Los infusionaban con hierbas medicinales y funcionaban como el principal antiséptico y tónico reconstituyente en los hospitales de las abadías. Es que el listón de calidad siempre estuvo muy alto para el entorno religioso. Los teólogos medievales argumentaban que el vino del altar debía ser de una calidad excelsa, basándose en el relato bíblico de las bodas de Caná. Ah, claro, cuando Jesucristo multiplica el vino. Exacto. Según los textos, el encargado del banquete se sorprende muchísimo porque el vino nuevo, el del milagro, es inmensamente superior al que se había servido al principio. Y esa búsqueda de la pureza ha sido la brújula histórica. Ha justificado esfuerzos titánicos. Como lo de transportar vino elaborado a partir de uvas pasas, el antiguo pasum romano, a los territorios de misión más recónditos donde el clima, impedía cultivar la vid. Oh, fíjate, la peculiar dieta de los monjes ortodoxos del Monte Athos. Para poder soportar sus extensas jornadas de oración. Claro, necesitan energía. Y reservan el potente destilado de orujo, el raquia, para reanimar a los peregrinos que llegan exhaustos tras escalar las montañas del monasterio. ¡Qué curioso! Pues analizando toda esta trayectoria, queda patente que los complejos y meticulosos reglamentos eclesiásticos, que estaban diseñados originalmente solo para salvaguardar un rito espiritual, Generaron beneficios tangenciales incalculables para toda la humanidad. impulsaron la recolección de datos climatológicos durante siglos Refinaron la comprensión de los suelos agrícolas, el terroir. y, sobre todo, actuaron como un arca de Noé que impidió la extinción de la especie Vitis vinifera en las épocas más oscuras y peligrosas de nuestra historia. En definitiva, el cáliz que descansa sobre un altar es muchísimo más que un recipiente religioso. Es una auténtica cápsula del tiempo que encierra milenios de innovación, adaptación y resistencia agraria. Bueno, espero que este podcast te haya ayudado a comprender el inmenso legado y la precisión científica que hay detrás de una simple copa de vino, de misa. Tal vez a partir de ahora prestes más atención a cómo la búsqueda de la pureza espiritual sentó, sin quererlo, las bases de la enología moderna que disfrutamos hoy.
Y sabiendo que las comunidades monásticas fueron las verdaderas pioneras al adaptar las técnicas de cultivo frente al colapso de imperios y al azote de plagas globales, pues merece la pena plantearse un último pensamiento. Adelante con ello. ¿Y si la próxima gran innovación tecnológica que permita salvar a la vid del devastador cambio climático actual no surge de un laboratorio enológico de vanguardia impulsado por el afán de lucro, sino de los muros de una discreta abadía que, simple y llanamente, trata de asegurar el vino para la misa de mañana? Ahí dejamos esa reflexión. Si este contenido te ha resultado útil, dale a me gusta y compártelo para que nuestra comunidad siga creciendo. No olvides seguirnos en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube y escuchar nuestros podcasts en tu plataforma favorita. Búscanos siempre como Hogar de Vinos. Este es un proyecto realizado por José Pradillos para ayudarnos a saber y conocer un poco más sobre esta maravillosa bebida. Porque recuerda, el vino se aprecia más si se conoce mejor. Nos vemos en la próxima copa.